Hola queridos oyentes, hoy se encuentran acá un grupo de 4 muchachas que vienen a hablarnos de un tema muy interesante que es el análisis comparativo de 3 paradigmas de las ciencias sociales. Al consultar la bibliografía pertinente encontramos que la teoría del método es una disciplina filosófica muy antigua, retomándose su origen al mismo momento en que los primeros pensadores se preguntaron por la validez, los límites o la naturaleza de sus conocimientos. Gracias a estos interrogantes hicieron evolucionar su estudio, llegando en los 2 últimos siglos a subdividirse en un sinnúmero de disciplinas y especialidades. Si hablamos del positivismo, inicialmente Durkheim busca analizar y explicar los hechos de la vida moral y social basándose en el método de las ciencias positivas. Aunque posteriormente, durante la mitad del siglo XX, se produjo la renovación y reforma del positivismo por el movimiento filosófico llamado positivismo lógico, neopositivismo y neoempirismo, el cual estaba como impulsado por varios filósofos y matemáticos brillantes de la época. Weber elaboró un nuevo esquematismo de las ciencias sociales llamado método interpretativo. Este intenta determinar una metodología del conocimiento social en la cual se elimina la perspectiva metafísica y del mismo objeto de estudio se extraen los conceptos y tipos necesarios para la reconstrucción histórica. Si vamos a hablar de pensamiento crítico o dialéctica negativa, debemos hablar obviamente de Lucas, discípulo de Weber, considerado el fundador del pensamiento del presente siglo, cuyos máximos representantes son los miembros de la Escuela de Frankfurt. Tomó como base el método dialéctico marxista y su característica fundamental es la negación total de la racionalización abstracta y la del irracionalismo místico, remitiendo la investigación sociológica a sus raíces filosóficas, por lo que rechaza la noción de la ciencia pura, objetiva y neutral. ¿Cómo se concibe el objeto de estudio según cada paradigma? El positivismo establece una clara distinción entre las nociones del sentido común, la ideología y el conocimiento rigurosamente científico. El investigador debe estar luchando constantemente contra el conocimiento vulgar y los valores ideológicos que no tienen lugar en un discurso científico. Para ello hay que tratar al objetivo de estudio como una cosa definida por las características externas. Esto quiere decir que entonces las uniformidades en la conducta o la conducta vulgar está explicada básicamente por las cosas inherentes a la sociedad. El interpretativismo busca descubrir los motivos, intenciones, la forma de vida y todas aquellas circunstancias que dan sentido a una acción o acontecimiento particular. Para Weber consiste en buscar el sentido de los hechos sociales, las conductas humanas y la interpretación de su sentido. El objeto de estudio para los teóricos críticos es la realidad social en constante conflicto, donde cada fenómeno por estudiar es un hecho histórico, que se define a sí mismo y al conjunto. Marx miraba este fenómeno como una relación íntima, inmerso en la totalidad, mientras que Adorno rescataba la individualidad. Para el primero no se puede separar el sujeto cognoscente del objeto de estudio, pues el sujeto se piensa a sí mismo en el objeto que investiga. Ambos forman parte del mismo proceso histórico, esto es la totalidad. De ahí el conocimiento de un dato social expresa el ser de ese dato, la totalidad del proceso social y el pensamiento del propio sujeto. El tema a seguir es comparaciones y contrastes en cuanto al objeto de estudio. El positivismo concibe su objeto de estudio basado fundamentalmente en la superficie de la realidad, la cual se considera que siempre es estática y que mantiene un equilibrio en donde la conducta del ser humano es sometida a la ley del gran número. Y en este tipo de investigación el observador no debe involucrarse con su objeto de estudio para así concebir una investigación que sea puramente objetiva. En comparación con el positivista, los interpretativistas consideran un sinnúmero de aspectos referenciales con base en sus concepciones e intereses personales. El investigador crítico también construye su objeto de estudio en forma similar al interpretativista, fusionándolo con el investigador.
Ese se encuentra comprometido con la actividad emancipatoria. A través del análisis dialéctico debe revelar la realidad que permanece oculta bajo las apariencias, para lo cual es necesaria esa integración plena entre el objeto y el sujeto. Rechaza definitivamente el establecimiento de parámetros comparativos, pues para él la realidad está en continua evolución, motivo que los lleva a negar como válida la proposición de leyes universales. La realidad concebida de esta forma es precisamente su objeto de estudio. ¿Cómo es concebida la realidad según los paradigmas? Bueno, desde la perspectiva positivista, la realidad se concibe como en un equilibrio asociado pues al mundo exterior, y esta pues está conformada por todo aquello que digamos podemos percibir, palpar y pues de lo que podemos obtener como información sensorial, prácticamente como las cosas tangibles. Y pues esta realidad es explicada sin que influya pues en algún modo la subjetividad. Por lo tanto, pues en este caso el investigador debe pues desprenderse de todas las prenociones, ya que éstas pueden dejar sin lugar a toda la ideología. En el enfoque interpretativo, la premisa fundamental consiste en entender o aprender las acciones humanas desde la participación social del investigador. Se hace la interpretación a través de los motivos, intenciones y formas de vida. Para el investigador crítico, captar la realidad requiere no solo de hacer un esfuerzo, sino también de dar un rodeo. Por esta razón, el pensamiento crítico dialéctico distingue entre representación y concepto de las cosas, y por ello entiende no solo dos formas y grados de conocimiento o de realidad, sino también dos cualidades de la praxis humana. La praxis está fragmentada unilateralmente, está históricamente determinada basada en la división y de las clases sociales, en la división del trabajo, y es la que determina la apariencia superficial de la realidad. Comparaciones y contrastes en la concepción de la realidad. El positivismo concibe una sola realidad, la cual pues es estática y está como sometida a un esquema rígido. Sus partes en general como que están interrelacionadas, ya que pues explican el todo. Y proponen leyes que pues son irrefutables universalmente, donde pues se explica que los problemas sociales son disfunciones o anomías. El material básico para el conocimiento científico de la realidad racional, desde pues la perspectiva positivista, es observable y palpable, lo que quiere decir que pues por esto su realidad se observa desde una perspectiva única. La concepción interpretativa de la realidad es inagotable, múltiple. Cada individuo la interpreta de acuerdo con sus propias experiencias de vida. Para el teórico crítico, son importantes las interpretaciones de los símbolos y de los signos culturales, los motivos individuales y grupales, así como el medio en que se desenvuelven. Se separa radicalmente de la perspectiva interpretativista, en que estos interpretan los hechos cotidianos para hallar una explicación del fenómeno de estudio, mientras que aquellos también buscan la explicación del problema, pero solo como una vía que permita conocer la realidad verdadera, aquella que ha estado oculta, aquella verdad que ha estado oculta, para adquirir plena conciencia del problema y a partir de este punto iniciar unas acciones emancipatorias que posibiliten el mejoramiento del grupo. Relación entre el individuo y la sociedad según cada paradigma. En el enfoque positivista, la relación entre el individuo y la sociedad se concibe básicamente desde la sociología como ciencia independiente, la cual dice pues que el sociólogo es un científico que se acerca pues a su objetivo de estudio, el cual es pues la sociedad, y analiza la relación entre el hombre y la sociedad. Inicialmente aísla al individuo, lo sustrae de ella y pues llega a la conclusión de que el individuo es producto de la sociedad y no que la sociedad es producto del individuo, puesto que el individuo es pasivo y no tiene posibilidades de modificar su entorno. La sociología interpretativa se reduce al estudio de las acciones sociales, olvidándose del contexto, de las raíces fundamentales de lo social o de lo histórico. El problema de fondo, que según Gauss, Marx no llegó a resolver, fue cómo reducir una autonomía, o sea, una libertad subjetiva individual a partir de la sociedad. Para los seguidores de la escuela de Frankfurt, el individuo designa algo concreto, cerrado y subsistente. Por sí mismo, es una singularidad con propiedades particulares que solo a él le conciernen. El término individuo no se refiere a una persona en particular, sino como a cosas muy diversas, a algo que no puede subdividirse. La relación entre individuo y sociedad
no es separable. La persona aislada en su biografía, una categoría social determinada en su correlación con otras personas, lo que constituye precisamente su carácter social. El grupo es la forma en que la naturaleza sociable del hombre se expresa con mayor pureza. Comparaciones y contrastes en la relación individuo-sociedad. En el enfoque positivista se concibe al individuo como una abstracción basada como en las leyes de la sociedad, además de ser un ser pasivo, digamos, sin posibilidad de modificar su entorno, lo cual pues genera como una dualidad característica pues en el método, ya que por una parte el individuo es abstraído de la sociedad, pero a la vez es producto de esta, y por otra parte pues se concibe que la sociedad produce y moldea las conductas individuales de cada persona. En el enfoque interpretativo, por el contrario, los conceptos del individuo y sociedad son inseparables. El individuo es el punto central, el que actúa y decide, siendo la sociedad el producto de esas actuaciones individuales conjuntas. Los críticos también asumen una relación insoluble entre el individuo y la sociedad, a tal extremo que se le ha criticado al marxismo ortodoxo la incapacidad de sustraer al individuo de la sociedad, en el cual permanece ignorado. Por este motivo, los seguidores de la dialéctica negativa dan una existencia propia al individuo, que se relaciona con otros semejantes, y el resultado de estas relaciones es la sociedad, pero el grupo como tal constituye una unidad con vida autónoma. Método utilizado en cada paradigma. En el método positivista, Durkheim nos dice que no se debe recurrir a ninguna posición metafísica, sino que se debe prescindir de aquellas formas de ser o de pensar que puedan ejercer influencia en el hecho social, aunque sí es completamente necesario definir los términos y las variables que nos ayudan a buscar las causas que producen este hecho social, además de conocer cuál es la función o el fin que este hecho social cumple, y también debemos basarnos en las necesidades generales del organismo social. El método interpretativista únicamente puede comprender la realidad social, asumiendo el papel de los otros individuos en la realidad cotidiana. Según dos métodos, el método científico, que considera los significados de las personas, y otro método utilizado es acudir a investigaciones similares para lograr comparaciones y contrastes. Los teóricos críticos emplean el método dialéctico de Marx, llamado dialéctica negativa, por los seguidores de la Escuela de Frankfurt, pero que fundamentalmente es lo mismo. Tal sistema ha sido definido por Gurvitch como un llamado enrumbamiento perpetuo de los sistemas, en pro de profundización siempre renovada de los problemas. La dialéctica abarca movimientos de totalización y destotalización de la realidad social, considerada en sus manifestaciones, dimensiones, horas y expresiones. Comparaciones y contrastes en cuanto al método utilizado. El enfoque positivista es deductivo, ya que elabora y formula leyes que puedan explicar lo individual, y pues su investigación va dirigida principalmente a la búsqueda de cierto patrón o generalidad en la sociedad, lo cual logra de forma objetiva, libre de prenociones e ideologías. El método interpretativo es inductivo, estudia los fenómenos sociales a partir de situaciones individuales. El investigador interpretativo contrae un gran compromiso con la sociedad. De él depende la adecuada interpretación de los datos. El método crítico, conocido como dialéctico, se logra a través del continuo ejercicio crítico. El futuro no debe depender del pasado. La sociedad se modifica y evoluciona constantemente. En este aspecto, es opuesto al positivismo, que concibe que la sociedad está regida por leyes estrictas y estáticas. También difiere de este del interpretativismo, en la continua revisión que hace de la historia, la cual es ignorada por los dos métodos anteriores. Asimismo, la perspectiva macroscópica de la realidad, que toma en cuenta lo social y el medio en el que se desenvuelve, lo que no ocurre con los otros dos enfoques, en que el método está dirigido específicamente a un punto. La forma de teorizar crítica ha sido impugnada, al igual que el interpretativismo, por la falta de objetividad inherente al método de investigación.